Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a preparar una receta de pan con relleno que queda muy delicioso y es una receta muy fácil y rápida. Quedaos conmigo para ver cómo se hace. Vamos a pasar directamente para preparar la masa. Aquí pongo 500 gramos de harina común y le voy a añadir 200 gramos de sémola muy fina. Esta se vende en las tiendas árabes o en Mercadona si estás en España. Mezclamos y le vamos a añadir una cucharada bien grande de levadura instantánea. La vamos a poner sal al gusto. Aquí pongo una cuchara pequeña. Mezclamos todo y la masa la vamos a hacer con agua tibia. Añadimos agua poco a poco y vamos amasando. Para los que no me conocéis, me llamo Warda, soy de Marruecos y me gusta compartir mis recetas con todos ustedes. Recetas muy fáciles y siempre deliciosas y muchas veces diferentes para muchas personas. Aquí, como veis, ya hemos acabado de amasar la masa. Lo podéis hacer en la amasadora. Si tenéis un robot de cocina, podéis poner todo y amasarlo de una vez. Yo lo hago a mano, así con los nudillos, amasando durante 10-15 minutos. Lo he tapado y lo he dejado para fermentar. Para el relleno voy a usar cebolla de rama con sus rayos verdes también. Lo he lavado todo muy bien, lo he secado y lo voy a cortar muy finito, como veis. También voy a usar una cebolla y media normal, también todo muy bien picadito. Se os extraña, pero estos palos verdes también se comen. Muchos aquí en España se los tiran, pero nosotros los usamos así para los rellenos y quedan muy deliciosos. Traigo mi picadora y voy a poner medio pimiento rojo con las dos cebollas que he cortado en trozos y las voy a triturar muy bien. Así como veis, ahora se ha soltado el agua y lo voy a escurrir. Hay que escurrir muy bien esta verdura antes de usarla porque si no, no vamos a conseguir un pan esponjoso. Así, aquí como veis, ya le he quitado el agua, la añado con las cebollas. Y aquí también estoy añadiendo grasa de vaca. Si no queréis usar la grasa de vaca, podéis usar aceite o mantequilla. Y aquí estoy poniendo las especias, una cuchara pequeña de cada. He puesto sal, comino, pimentón, cúrcuma, pimienta negra. Aquí cada uno podrá usar las especias que más prefiere. Yo le añadí un poco de cilantro en granos molido, también le da un buen sabor. Y ahora lo que voy a intentar es aplastarlo todo, o si no, también podéis ponerlo en la trituradora también para triturar muy bien. Pero yo prefiero que se quede así la verdurita un poco en trozos. Aquí nuestra masa, cuando ha pasado ya 20 minutos, ya está fermentada. Es una buena masa, como veis. Mira cómo es elástica. Esto es el secreto para conseguir unas recetas de pan que funcionan de verdad. Hay que amasar muy bien. O sea, a mano o en una amasadora. Hay que amasar el tiempo suficiente hasta que el gluten actúe y la masa se vuelve así elástica. Aquí voy a separar la masa en bolitas así medianas. Y traigo un poco de sémola, la sémola que hemos usado también en la masa. Y bueno, solamente lo estoy usando para que no se me pegue en las manos. Y formo así unas redondas pequeñas o medianas, lo que queréis también. Si queréis conseguir unos panes grandes, pues usar una buena bola de masa. Yo los quiero así medianas. Entonces las forro con los pongo esta sémola para que no se peguen y ahora vamos a pasar para aplastarlas. En la superficie también aquí también he espolvoreado un poco de la misma o harina o la misma sémola.
Y pues entonces voy aplastando así con los dedos las redondas y las vamos a rellenar. Las aplasto así todas de golpe para facilitarme el trabajo. Y entonces así en el medio voy poniendo el relleno. Solamente por el medio, que no lleguemos mucho a los lados porque necesitamos un espacio para cerrarlas. Aquí voy a traer la otra parte, la voy a estirar así con mis manos, abrirla un poco y la vamos a tapar y cerrar muy bien. Si me seguís viendo hasta aquí, por favor, escribirme un comentario, cualquier pregunta que tenéis, algo que os guste, que no de mi canal, comentármelo en los comentarios, por favor. Y no olvidéis seguirme y activar la campanita para recibir mis recetas. Gracias de antemano. Así como veis, la hemos cerrado por los lados, como os he enseñado. Y ya está lista. Voy a repetir una con ustedes para que lo vean a poco. Aprieto con los lados, la cierro y la parte donde hemos cerrado siempre va abajo. Así, cuando las acabo de rellenar todas, las voy aplastando así a poco. Que no sean ni tan finas ni tan gruesas. Otra vez, cuando acabamos de estirarlas así de esta manera, pasamos directamente para cocinarlas. Estos panes se cocinan a la sartén. Cualquier sartén que tengas, vale. Ponemos un poco de aceite y ponemos nuestro pan. Lo dejamos a fuego medio durante 1 minuto o 2 y le damos la vuelta. Y así vamos dándole la vuelta, moviéndolo hasta que coja el color dorado. Por las dos bandas, tiene que coger el color dorado por las dos bandas. Como veis, es esponjoso. Si habíamos puesto la verdura con su propio agua, no va a ser tan esponjoso y va a ser muy masudo. Siempre que añadimos que vamos a cocinar ponemos un poco de aceite, un poquito nada más, y ponemos el pan y le vamos dándole vueltas y vueltas hasta que se cocine y coge este color maravilloso. Y ya está listo, nuestros panes ya están listos. Mirad qué maravilla. Es una muy buena receta, o sea, para comida o para cena. Y es una comida muy especial de la cocina marroquí. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis de suscribirse a mi canal, compartir la receta y seguirme para más recetas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en una nueva receta.